que tenemos de conocer a más hermanos, de convivir, de aprender más uno del otro cada día. Y bueno, como mencionan ahorita, estamos con esta temática, vamos a iniciar, pero no sin antes vamos a buscar la dirección de nuestro Salvador. ¿Está bien? Vamos a orar, hermanitos. Cariñoso y Padre eterno que está en los cielos, alabado y santificado sea su santo nombre. Señor, usted sabe, Señor, la importancia de este tema, que no queremos solamente que sea algo teórico, Padre. Queremos que cada tema que se está compartiendo y que los que lo compartimos pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor. Podamos vivir cada palabra que decimos, y le hemos fallado, Señor, muchas veces. Nuestro carácter aún no está a la semejanza y altura del Señor Jesucristo. Y por eso creemos, Padre, en la promesa de su Espíritu Santo que nos enviará para purificar nuestros caracteres, Señor. Por favor, Padre, denos de su Espíritu, deme palabras claras, sencillas, Señor, para que mis hermanos puedan entender este mensaje. Deles de su Espíritu Santo para que estén alertas, que estén atentos, Señor. Y si alguna palabra errada salga de mí, Señor, no lo tomen en cuenta porque quizá por los nervios uno llega a cometer ese tipo de errores, Padre. Se lo suplicamos todo en los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos. Vamos a iniciar la temática. ¿Cómo es que se titula el tema, hermanos? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Ya se formó? Hermanos, uno de los tantos temas que a los pioneros les llevó a estudiar, ponerse a estudiar en conjunto, en oración, en ayuno, en un espíritu cristiano, precisamente fue el tema de la imagen de la bestia. Es un tema que los llevó a estudiar con profundidad, comprender qué estaba pasando. La temática del congreso es que estamos viviendo bajo el mensaje ¿de qué? Del tercer ángel. Estamos viviendo bajo el mensaje del tercer ángel. Y como ya bien sabemos, nuestras visitas que nos acompañan, nosotros somos un ministerio de obreros de sostén propio, ¿verdad? Y mantenemos la interpretación profética historicista, o histórica también se puede decir. Y nuestra base que desde 1844 en adelante se ha venido predicando es el mensaje muy importante, un pueblo que se ha de distinguir. Y con base en eso es que vamos a tratar este índice, le pusimos así temático, es decir, los puntos que vamos a tratar en esta hora y media, creo que me toca. Vamos a entender qué es, cuándo surge, en dónde surge la imagen de la bestia. Vamos a entender la creación de la bestia, que ya nuestro hermano Moisés nos explicaba, nos habló bastante al respecto. Y vamos a ir entendiendo la creación de la imagen de la bestia. Así que les pido, hermanos, que estemos atentos, Yo sé que a veces estar allá es cansado, pero hay que estar atentos para poder captar la idea de los hermanos que estamos presentando. El mensaje del tercer ángel, ¿qué dice, hermanos? A ver, vamos a comentar. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Ahí está en pantalla. ¿Qué dice? Si alguno, ¿qué? Adora ¿a quién? A la bestia. ¿Y a qué más? A su imagen. ¿Y qué? Además de eso, ¿qué va a pasar? ¿Y qué hace? Toma la señal en su frente o en su mano. ¿Cuál es lo que dice el siguiente verso? El verso 10 dice, beberá de la ira de Dios que ha sido vaciado, ¿qué? Puro en el cáliz de su ira. Muy bien. Ahora, vamos a entender rápidamente, vamos a hacer un resumen de lo que nuestro hermano Moisés, a ver si nos da tiempo, ¿de qué es la bestia? ¿En dónde aparece la palabra bestia por primera vez en la escritura, hermanos? A ver, hermanos historicistas. En el capítulo de Daniel nos enseña que una bestia, ¿qué representa en la profecía, hermanos? Un poder, un reino terrenal. Muy bien. Y en el capítulo 13 señala que hay una bestia que ve. ¿De dónde sale, hermanos? Del versículo 11 dice que ¿de dónde sale esta segunda bestia? De la tierra, pero previamente hay otra, y vamos a ir leyendo ahorita aquí. Esta primera bestia dice que sube de la tierra y que ejerce todo el poder de ¿quién? ¿Quién nos habló ya de esta primera bestia, hermanos?
el hermano Moisés. Voy a ir avanzando en algunos puntos. Vamos a ir despertando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta segunda bestia? Dice que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y además hace a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos, dice, a ella adorar. ¿A quién van a adorar? Dice, a la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? ¿Quién, hermanos? El papado. Muy bien, representa al papado. Muy bien. Y dice que va a hacer que adoren a la primera bestia porque su herida va a sanar. Pero además se dice que va a hacer grandes señales, de manera que hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Y ahora pongamos atención en el versículo 14. ¿Qué se nos dice? Todos están también leyendo en su Biblia, ¿verdad? Acá está en pantalla. ¿Qué hace? Engaña, dice, a los moradores de la tierra. ¿Pero por qué dice? Por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de ¿quién? De la primera bestia. Es decir que en la historia que se señala aquí, el papado sigue ejerciendo parcialmente su poder, ¿sí o no? No los escuché bien, hermano. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y dice que ahora dice que va a mandar a hacer a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que manda a hacer? ¿Qué dice la escritura? Que hagan, ¿qué dice? Una imagen de la bestia. ¿De cuál bestia? De la primera bestia, exactamente. Que tenía una herida de cuchillo y ¿qué dice? ¿Qué le pasó? Y vivió. O sea que está viva esa primera bestia, ¿verdad? En el mundo protestante se dice que el papado hoy no tiene poder, pero la profecía dice que está viva y su herida va a sanar. Pero además de eso, el versículo 15 pone un énfasis muy importante. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Vamos a leerlos todos, vamos a la Biblia, hermanos. ¿Qué dice el versículo 15, hermanos? Los escucho. ¿Le fue qué? Dado espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. ¿En dónde aparece algo similar en la escritura, hermanos? ¿En qué parte de la Biblia aparece algo similar? En Daniel 3. ¿Y en otra parte de la escritura? En Génesis. En Génesis hay un creador, ¿verdad? ¿Quién es el creador? ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos? Forma al hombre de barro, ¿y qué es lo que hace posteriormente? Le da el aliento de vida. Y solo cuando tiene el aliento de vida, ¿qué dice la escritura que se vuelve? Pero cuando tiene el aliento, si no tiene el aliento de vida, ¿qué era? ¿Qué era, hermanos? Era barro. La inmortalidad del alma, ¿verdad? Uno de nuestros principales pilares es que nosotros no creemos que el alma tiene vida después, ¿verdad? Es decir, que no se separa algo de nosotros y anda por ahí deambulando, ¿verdad? ¿O sí? No. Y creemos que la vida que Dios da con el cuerpo de barro forman un alma viviente. No nos olvidemos de eso, hermanos. Porque dice la escritura entonces que hay una bestia, una imagen que se forma ¿de quién? De la bestia primera. Y después, ¿qué se le hace, hermanos? Aquí, ¿qué dice el versículo 15? Se le da espíritu de vida. ¿A quién se le da espíritu de vida, hermanos? ¿A quién, hermanos? Pongamos atención. A la imagen de la bestia, exactamente. Esto no nos olvidemos, vamos a avanzar. Entonces, ¿en dónde surge? ¿En dónde surge la imagen de la bestia? Esta es una pregunta que podemos responder rápidamente. Hermanos, que llevan más tiempo, ¿en dónde surge la imagen de la bestia? ¿En la primera bestia o en la segunda bestia? En la segunda bestia. Muy bien, vamos a ir estudiando esto. Entonces, ese es el versículo que nos dice. Y vamos a leer esta cita que encuentran en el conflicto de los siglos. Dice, en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala, ¿qué señala? Dice, otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Lo que leíamos, para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Cuáles son los símbolos?
la bestia, ¿la qué? La imagen y la marca. A mí me ha tocado que presentemos la imagen. Esta es una cita que ya nos ha compartido el hermano Moisés, pero es importante que la recordemos. En el conflicto de los siglos se nos presenta, y la misma escritura nos señala, que la ilación de eventos proféticos del capítulo 12 se van llevando al capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, hasta el versículo 5, y después del versículo 6 en adelante también se nos viene la relación que tiene todos estos capítulos con el mensaje de los tres ángeles, y en específico ahorita el que estamos estudiando, el mensaje del tercer ángel. Entonces, continuamos, hermanos. Esa es la ilación profética. A ver, si pusimos atención, hermanos, ¿quién le da el poder al papado, bíblicamente? El dragón. ¿Quién era el dragón? Era la Roma en una fase pagana. Y es el poder papal, pagano, el que le cede su trono y su autoridad al poder papal. Es lo que la escritura nos dice. Miren, fue el imperio romano el cual prevalecía la religión pagana. En este sentido derivado, ¿verdad? El dragón es un símbolo de ¿quién, hermanos? El dragón es un símbolo de la Roma pagana. ¿Qué dice la escritura que haría en el capítulo 13? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice, hermanos? El capítulo 13. ¿Qué hace el dragón con la bestia leopardo? ¿Quieren ir al verso 3? Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Vamos para allá, hermanos, rápidamente, porque el tiempo pasa muy rápido. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Qué nos dice la escritura, hermanos? La escritura nos dice la siguiente: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Después se maravilla toda la tierra, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, corrijo, el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y vean lo que dice en la última parte del versículo 2. Y el dragón, ¿qué hizo? Le dio su poder, ¿qué más? Su trono y grande potestad. Así que el imperio romano en su fase pagana es la que le va a dar su autoridad. ¿A quién, hermanos? A la Roma, ¿qué? Papal. Muy bien, yo sé que esto ya no lo sabemos de pies a cabeza, hermanos, pero es necesario comentar todo eso. Ok, muy bien. Ahora, ¿por cuánto tiempo estuvo el papado reinando en supremacías, hermanos? Por 1260 años. ¿Desde qué fecha, hermanos? Desde el 538 hasta ¿cuándo? 1798. Ahora miren, hermanos, les decía al inicio de la presentación, este fue uno de los temas que llevó a los pioneros a ir en un espíritu de ayuno, de oración, de humildad, donde debía de entender, los pioneros, ¿verdad? Debían de entender realmente qué estaba pasando con la formación de la imagen de la bestia para su época. Y se pusieron a estudiar, hermano, porque habían dos pensamientos. Había ocurrido un hecho importante en 1892 que llevó al estudio al pionero Jones y al pionero Urias Smith. Y tenían posiciones diferentes, entendimientos diferentes. Pero cuando se sentaron a estudiar en 1900, ahí la están viendo, ¿verdad? En 1900 comenzaron a estudiar, hermanos, en la Review and Herald, y miren quiénes eran los que estaban ahí presentando como editores. ¿Quiénes eran, hermanos? Alonzo T. Jones y Urias Smith. Se pusieron a estudiar y presentaron una serie de temas en esa Review and Herald, cerca de 12 presentaciones, para comprender qué había pasado con la formación de la imagen de la bestia. Hoy vamos a presentarles resúmenes de eso y vamos a entender principios importantes. Así que vimos rápidamente, hasta aquí, hermanos, estamos viendo
que la bestia surge de Estados Unidos y vamos a ir viendo porque ellos se preguntaban esto. Cuando comenzaban el estudio para entender dónde surge la imagen de la bestia, hacían esta pregunta muy importante. ¿Dónde entonces, en 1798, se podía encontrar en la tierra una nación emergente? ¿Sin qué, hermanos? ¿En dónde, dice, en 1798, estaba una nación en la que no existía la unión de la iglesia y del Estado? ¿En dónde era, hermanos historicistas? En Estados Unidos. De hecho, el hermano Moisés nos presentaba, ¿Estados Unidos era una monarquía o qué es lo que era Estados Unidos o lo que es todavía? Es una república. ¿Y en esa república existía la unión de la iglesia y del Estado, hermanos? No. Y ellos preguntaban, ¿en dónde está esa nación? ¿En dónde en cualquier momento de la historia del mundo, en la era cristiana, un punto importante, se ha establecido una nación sin la unión de la iglesia y del Estado? Ustedes han dado la respuesta, en Estados Unidos. Y solamente ahí, pero quiero que pongan atención a esta fecha que es importante. Dice, en 1789, esta nación se formó y estableció plenamente en orden bajo su constitución. ¿Qué creen que fue lo que hizo? ¿La unión de la iglesia y del Estado o qué creen que legisló? La separación de la iglesia y del Estado. Muy bien, vamos a avanzar. Y aquí está, miren, en 1789, la Constitución de los Estados Unidos, dice, la 10ª enmienda proporciona la base legal para la educación. Bueno, esta no es la importante, esta, miren, la primera enmienda y la 14ª enmiendas juntas garantizan, ¿qué dice? Los Estados Unidos en 1789 legislaron que en su país nunca va a existir, ¿qué dice? La unión de la iglesia y del Estado. Nunca, eso está en su constitución. Muy bien, voy a avanzar. En ese mismo estudio, ¿verdad? Dice, esto ocurrió en Estados Unidos sin la unión de la iglesia y del Estado, la separación total de la religión y del Estado fueron uno de los principios fundamentales en el establecimiento de esa nación. Y esta fue la única nación en la tierra de ese momento, o en toda la historia desde que se escribió el libro de Apocalipsis, que comenzó sin qué, hermanos. No los escuché, ¿sin qué, hermanos? Miren, esto es importante porque los pioneros adventistas, inclusive los que fundaron la nación de los Estados Unidos, sabían el peligro que corría si se unía la iglesia y el Estado. Y entonces dice que nunca en la historia de la era cristiana, después de Cristo, había existido una nación que desde sus inicios, tuviese la separación de la iglesia y del Estado. Pero ellos siguieron estudiando y entendieron un punto, en resumen aquí, que a pesar de que en 1776 empezaron su independencia en los Estados Unidos, hasta 1789 lograron legislar en su ley que hubiera, valga la redundancia, una separación de la iglesia y del Estado. ¿En cuál es la enmienda que leímos, hermanos? La primera enmienda, separación de la iglesia y del Estado. No pueden estar juntos. Muy bien, ahora vamos a ir en los resúmenes aquí. ¿Qué dijimos que era el dragón, hermanos? Símbolo de Roma pagana. ¿Qué es la bestia en forma de leopardo, hermanos? El papado, Roma papal. ¿Y qué es la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 3, hermanos? Estados Unidos de Norteamérica. Aquí vamos. Entonces, la imagen de la bestia, ¿en dónde va a surgir, hermanos? ¿Dónde debe surgir? En los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, en el conflicto de los siglos se dice lo siguiente. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo se formará? Uno de los primeros estudios que aparecen de los conflictos de los siglos, que eran dones espirituales, 1884, también se presentaba esta pregunta. ¿Qué es la imagen de la bestia y cómo se formará?
Ahora, pongamos atención, hermanos. Dice, la imagen es hecha ¿por qué, hermanos? Por la bestia de 2 cuernos. ¿Quién es la bestia de 2 cuernos, hermanos? Estados Unidos, muy bien. O sea que la imagen es hecha en Estados Unidos y es una imagen ¿de quién? ¿Quién es la primera bestia, hermanos? El papado. ¿Sí? ¿Va a ser una imagen de quién entonces? ¿De Estados Unidos o del papado? Del papado, muy bien. Ahora, vamos a estudiar la creación de la bestia. Hasta aquí ya avanzamos del primer punto. Vamos a pasar al segundo punto, ¿cómo se creó la bestia? ¿Por qué vamos a estudiar eso? Miren, los siguientes estudios posteriores van, no sé si hay alguien aquí que hable inglés y rápidamente pueda decir esta parte, ¿qué significa rápidamente, hermanos? Si alguien lo puede traducir, que sepa inglés rápidamente, ¿qué dice? The making of the beast. ¿Alguien sabe qué significa, hermanos? Yo sé que hay alguien que habla inglés aquí, hermanos. ¿Cómo? Exacto, la formación o la creación de la bestia. Los pioneros también comenzaron a estudiar eso nuevamente para entender la creación de la bestia. ¿Qué presentan en ese estudio? Bueno, presentan la historia del cristianismo y presentan la historia, es impresionante, del mensaje de las 7 iglesias para comprender la formación de la imagen de la bestia. Luego presentan otro estudio de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, para comprender la formación de la imagen de la bestia. Y luego vuelven a presentar otro estudio del hombre de pecado, el misterio de iniquidad, para comprender la imagen de la bestia. Y la historia, hermanos, se las voy a puntualizar rápidamente. Dice que uno de los emperadores que comenzaron a perseguir el cristianismo, ¿quién fue, hermanos? Nerón. Y la historia continuó, hermanos, pero mientras iba avanzando cada emperador, la historia del cristianismo iba cambiando. Cada emperador cambiaba su posición. Por ejemplo, miren, voy a avanzar acá. El punto 5 de esta infografía dice qué pasaba. Con ese emperador tenía una pareja. ¿Su pareja qué impulsaba, hermanos? El cristianismo. Ahora, ¿quién fue este emperador? Cómodo. ¿En qué siglo se encuentra ya ahí, hermanos? Segundo siglo. ¿Qué periodo de la iglesia es? Esmirna. La iglesia dice que en esa época hubo un emperador que empezó a apoyar al cristianismo. ¿Estaba bien o estaba mal, hermanos, que el emperador romano apoyara a la iglesia cristiana? No los escucho, como que me están durmiendo. Perdón por mi voz y es muy chillona, hermano. Estaba mal. Estaba mal, ¿verdad, hermana? Exactamente. Hubo otro, miren. En el 8, este otro emperador, Filipo el Árabe, 244 al 249. ¿Qué fue lo que hizo Filipo el Árabe? En su época dijo que el cristianismo, ¿cómo era? ¿Cómo era, hermanos? ¿Qué le pasaba a los cristianos de esta época? ¿Andaban como nosotros, se podían reunir, podían predicar abiertamente? ¿O qué les pasaba, hermanos? Eran perseguidos, pero este emperador, ¿en qué siglo? En el siglo tercero, dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que el cristianismo es atractivo, ¿para qué? Para las clases sociales del Imperio Romano. Y después viene la persecución de los 10 años que aparece en la iglesia, hermanos. La iglesia comienza a ser perseguido por este emperador. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Diocleciano. Y él es el que va a comenzar la persecución. La historia dice que la obra maestra o la mente maestra era su yerno, Galerio. Galerio era la mente maestra de las persecuciones. Era el que le decía qué hacer y qué no hacer a Diocleciano. Hasta mató a su esposa y a su suegra porque ellos andaban ya metiéndose en el cristianismo. Pero cuando termina Diocleciano, él continúa. Miren, esto es interesante, hermanos, lo voy a puntualizar porque es la historia de cómo se estableció la primera bestia, cómo se creó la primera bestia. Ahora, hubieron edictos donde se prohibían templos, libros, se quemaba, obviamente los escritos de la Biblia se quemaban.
Vino persecución, que fue la que profetizó el pueblo de Dios. Se le profetizó al pueblo de Dios. Pero después la historia, como ya lo presentó nuestro hermano Moisés, trae un punto importante. ¿Quién es el personaje que está ahí, hermanos? Constantino. Sabemos mucho de Constantino y a la vez nada. Pero las cosas que sabemos, hermanos, nos hacen ver que él estuvo presente en dos puntos importantes. ¿Qué dice aquí, hermanos? Hubo un edicto de tolerancia y después, ¿qué hubo? 2 años después hubo un edicto de Milán. ¿En qué consistía esto? Bueno, los pioneros estudiaron eso, se pusieron a estudiar porque dice, el espíritu de profecía nos aconseja, la Biblia nos aconseja que para entender la imagen de la bestia, que es la imagen de la primera bestia, ¿a quién debo de estudiar, hermano? Si usted quiere saber cómo se va a formar, cómo se formará de acuerdo a la Biblia, cómo se ha formado, ahorita vamos a ir entendiendo estas declaraciones, en qué tiempo son. Usted va a comprender, hermanos, si usted estudia la historia de quién, hermanos, de la primera bestia, cómo se formó, del papado. Entonces vea, en esa siguiente publicación de 8 de mayo de 1900, donde están todos estos editores, Alonso Tellón, Suriaje Smith, con contribuciones especiales de Irving, de Olsen, del hermano Haskell, todavía estaba vivo, el hermano William Warren Prescott y Henry Olser. No sé qué le pasa al micrófono, ¿no? Y miren lo que se pusieron a estudiar en esa publicación. ¿Qué dice? En marzo, ¿no será que me puedan cambiar el micrófono? Como que se escucha feo, hermano. Miren, perdón, en el año 313, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Quiénes aparecen aquí? Licinio y Constantino se reunieron ¿en dónde? En Milán. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, otorgaron a los cristianos y a todos, ¿qué dice? La libertad de qué, hermanos? A ver, les pregunto, hermanos historicistas, ¿eso estaba bien o estaba mal? Que un poder terrenal garantizara la separación o la libertad de elegir el culto que desean. ¿Eso está bien o está mal? A ver, en Estados Unidos hay una legislación así. ¿Y está bien o está mal? Se me están durmiendo, ya me estoy dando cuenta. Miren. ¿En dónde? ¿De aquí? Que lo agarre así. Gracias. Miren, volvamos rápidamente porque esto es importante. La separación total de la religión del Estado, hablando de Estados Unidos, dice que fue uno de los principios fundamentales del establecimiento de la nación y su justo orgullo ante el mundo. En Estados Unidos había separación iglesia-estado, ¿sí o no? ¿Estaba bien o estaba mal? Ese es el principio protestante, la separación de la iglesia y del... Y eso ocurrió a partir de la reforma y posteriormente, como estaba en la presentación del hermano Moisés, en la protesta de los príncipes. La separación de la iglesia y del Estado. Entonces volvamos a la diapositiva que estábamos viendo. El edicto de Milán garantizaba que cada persona del imperio podía adorar a Dios. ¿Estaba bien, sí o no? ¿Sí? Y dice, esta libertad le fue concedida absolutamente. El privilegio también fue concedido a otros para practicar el culto y la religión que deseen, para que cada uno tenga el privilegio de elegir y adorar a la divinidad que se desee. Vuelvo a preguntar porque si no, no va a quedar claro. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, muy bien, hermano. Ahora dice claramente, con referencia a la separación de la religión y el Estado, este edicto puso al Imperio Romano, ¿en dónde dice, hermanos? ¿En dónde lo puso? Dice, exactamente en la actitud en la que se encontraba, ¿quién? ¿En qué tiempo está hablando? En la que se encontraba el gobierno de los Estados Unidos. ¿Había separación de iglesia-estado, sí o no, hermanos? En Estados Unidos.
Y en Roma, bajo ese edicto de Milán, ¿había libertad de culto y separación iglesia-estado, sí o no? ¿Qué nos dice el escrito de estos pioneros y la historia? ¿Había o no había? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Sí, sí había. Ahora, pero como hemos visto, bueno, ellos siguen avanzando en la historia, se las estamos platicando aquí. Los gobernantes de qué iglesia, ¿de qué, hermanos? De la iglesia apóstata, dice, ansiaban, ¿qué ansiaban? Afirmar el gobierno como una especie de soberanía. ¿Para quién? ¿Quiénes querían soberanía para sí mismos? ¿La iglesia fiel o la iglesia apóstata? La iglesia apóstata. Entonces, hicieron todo, dice, hicieron todo, y voy a avanzar a lo que sigue. Resulta, hermanos, porque el tiempo pasa muy rápido, ya llevo media hora, que comenzaron esos gobernantes religiosos a interpretar el edicto de Milán. Y la libertad que se garantizaba para todos, dijeron, no, ¿saben qué? Esta libertad solamente va para los que sean cristianos universales o cristianos católicos. Porque además el edicto decía que debía de ser restituidos los derechos, es decir, como los habían perseguido, les habían quitado sus casas, sus pertenencias, el edicto decía que podían volverlas a tener y podían practicar la religión que quisieran sin ningún problema, sin ninguna persecución. Pero el catolicismo o el cristianismo apóstata digo, no, espérate, ahí no dice que son para ustedes, dice, ahí dice que es para los cristianos católicos. Y empezaron a decir, ¿tú fuiste al concilio de Nicea? ¿Te sometes al concilio de Nicea? No, entonces tú no eres. Ellos no son. ¿Y qué creen que empezó a hacer la iglesia cristiana ahora? El catolicismo. Comenzó a perseguir, pero todo fue una interpretación, dice. Sin embargo, al ser esta interpretación la del supremo, ¿qué dice? Supremo poder imperial. Qué impresionante, grábense esas palabras porque nos van a ayudar para lo que sigue. Era definitiva en cuanto a lo que implicaba este edicto. Y esta interpretación era, en efecto, una decisión de que los miembros de la Iglesia Católica eran, ¿qué dice? ¿Quién había decidido que los católicos eran los únicos cristianos? ¿Qué dice aquí? El supremo poder imperial. Los pioneros continúan con su estudio y sigue diciendo, en consecuencia, aún en el mismo mes de la promulgación, Constantino dirigió un edicto al procónsul, ¿verdad? Especificando de que esta sería la Iglesia Católica presidida por ¿quién? ¿Quién era Ceciliano? Dice, Ceciliano era el obispo principal ¿de dónde? Y sobre la parte de la iglesia que estaba en comunión con el obispo ¿de quién? Hoy, ¿en dónde se encuentra el papado? ¿En dónde está la cabeza de la iglesia católica? En Roma. Pues mire, la historia dice que así comenzó su historia, de un edicto que garantizaba la separación de la iglesia y del Estado. Los jerarcas de la iglesia, los apóstatas de la iglesia, comenzaron a interpretar la ley y la ajustaron de tal manera que empezaron a forzar la conciencia, al grado de que ya estaban diciendo que todos debían de tener comunión ¿con quién, hermanos? Con el obispo de Roma. Si usted en esa época no tenía buena comunicación con el obispo de Roma, usted no era católico para empezar, y ya usted iba a tener que sufrir las consecuencias. Dice, el efecto de esto fue, por supuesto, convertir a la iglesia de Roma, ¿en qué dice? ¿En qué, hermanos? En la nueva religión, ¿qué dice? Imperial. ¿Ya hubo unión iglesia-estado para esta época entonces? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, hubo unión iglesia-estado. ¿A dónde los llevó esto, hermanos? En el 321 los llevó a poner la primera ley dominical. Y la historia avanzó y avanzó y los llevó hasta el 425,
donde hubo una ley dominical muy parecida a la que nosotros esperamos, en donde los teatros, circos, ciudades, todo debía de cerrarse, porque el cristiano, la mente del cristiano, ¿cómo debería de estar ahí? Dice, ¿ocupados en qué? En la oración. Esa ley del 425 después de Cristo se asemeja a la ley dominical que nosotros como adventistas, como obreros de sostén propio, creemos que va a ocurrir muy pronto en Estados Unidos. Pero esto pasó en el Imperio Romano. Y pongamos atención, hermanos, me he tomado quizá el atrevimiento de poner esto no viene en el original, pero lo resalto porque son dos puntos importantes. Nota, vuelvo a decir, el 1 y el 2 entre paréntesis, esa numeración no está en el original. Yo lo puse para hacer énfasis ahorita. Ahora, ¿qué hacemos? Dice, así se formó, o sea, a partir del edicto que estamos viendo de Milán, ¿qué dice que pasó? Se formó la unión de la iglesia del Estado. ¿Y de ahí qué surgió, hermanos? Entonces, ¿cómo vendrá la imagen de la bestia? ¿Cómo, hermanos? ¿De la unión de qué? De la unión de la iglesia y del Estado. ¿En dónde va a ocurrir primero la unión de la iglesia y del Estado? En Estados Unidos. Y en Estados Unidos había en 1789 unión de la iglesia y del Estado. ¿Había, hermanos? No. Y la profecía bíblica dice que primero, así como en el Imperio Romano, cuando los apóstatas de la iglesia interpretaron la ley que se había dado a su manera, y entonces dieron paso a la unión de la iglesia y del Estado, ¿qué dice la cita aquí? Esa unión, ¿qué causó, hermanos? Que surgiera ¿quién? Que surgiera el papado. Pero ya era el papado entonces. ¿Qué dice la profecía? ¿Cuándo se iba a establecer? En el 538. ¿Cuándo iba a perseguir, de acuerdo a la profecía? ¿En qué fecha? En el 538. Pero estamos en el 320 y tanto, 313, en el edicto de Milán. Pero esto es importante, dice, y todo lo que el papado ha sido o puede ser. Y todo surgió, ¿qué dice? ¿De qué manera surgió esto, hermanos? A ver, hermanos, por allá pongamos atención, dice, ¿de qué manera surgió? Dice, ¿cómo surgió la bestia, hermanos? De la interpretación de un documento gubernamental. Qué interesante cómo estudiaban los pioneros. Perfectamente justo. ¿Y cómo le describían los pioneros? E inocente. Hermanos, es que si un país garantiza que tú puedas adorar a Dios y que no te obliguen nadie, y el que no crea no sea obligado, ¿es correcto o no? Sí, porque Dios no obliga a nadie. La adoración, ¿cómo debe de ser? Voluntaria, hermanos, por amor. Y miren cómo termina en ese estudio el 8 de mayo de 1900. La próxima semana describiremos aquí eventos similares que dice que ¿qué? Que ya han ocurrido en Estados Unidos y que ¿qué más? Y que demuestran, ¿qué dice, hermanos? Por eso en ese estudio le pusimos creación de la bestia y creación de ¿qué? Porque en inglés aparece, ¿cómo dice ahí, hermanos? Making, ¿qué dice? The making of the beast. Y ya nos dijo un hermano, significa la formación o la creación de ¿quién? De la bestia. Y así aparece muy similar en el inglés. Y dice, en la siguiente semana demostraremos la creación de making of the image of the beast. Es lo que dice en inglés. ¿Para qué año estaban ya diciendo esto los pioneros, hermanos? Para 1900. Para 1900, ¿qué había surgido ya en Estados Unidos? Ya había una unión de la iglesia y del Estado.
Y además de eso había ocurrido la interpretación de un documento gubernamental que era en sí mismo justo e inocente. La primera enmienda de los Estados Unidos dice que nunca se favorecerá ninguna religión, que habrá libertad de prensa, libertad de expresión en los Estados Unidos. Pero para esta época los pioneros comenzaron a decir, a entender que ya habían ocurrido eventos similares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos al siguiente punto. Vamos a estudiar la creación de la imagen de la bestia. Vamos a entender eso. Pero no quiero avanzar sin preguntarle, hermanos, ¿cómo se formó el papado? ¿Cómo surgió? ¿De la unión de qué? De la iglesia y del Estado. Y de ahí avanzó hasta que se estableció. Pero de ahí surgió. Y en Estados Unidos, ¿qué dice que debe de surgir? La unión de la iglesia y el Estado para que se forme ¿qué? La imagen de la bestia. Muy bien, bueno, vamos avanzando. Voy a citar el primer escrito de marzo 20 de 1900, porque dicen algo muy importante. Dice, en consecuencia, esta nación el lugar y la única en el mundo donde se podría decir con propiedad a los que moran en la tierra, que deben, ¿qué dice? Deben de hacer, ¿qué, hermanos? Una unión de iglesia y Estado. Una imagen de la bestia. ¿Qué significa la imagen de la bestia para los pioneros en palabras simples? Unión iglesia-Estado. Ahora, tiene muchas implicaciones, lo vamos a ir viendo ahorita. Pero dicen, mira, en Estados Unidos, la profecía dice que va a haber una unión de la iglesia y del Estado, y entonces, ¿qué va a haber? ¿Una imagen de qué? De la bestia. Perfecto. Por consiguiente, en Estados Unidos, en relación con este poder como nación, es el lugar donde debe encontrarse la imagen de la bestia. Y eso queda claro. Avanzamos, hermano. Ellos vuelven para mayo 15, 8 días después, a publicar otra review, en la Review and Herald, otra publicación, los mismos. Pero ahora, ¿cómo? Así, aquí dice, miren, ¿cómo dice, hermanos? A ver, para que vean, así dice, así se titula ese estudio. Y el que lo tradujo lo pueda volver a traducir, hermano. ¿Cómo se llamaba el mensaje de los 3 ángeles? ¿Y cómo dice ahí? El hermano que tradujo, ¿cómo dice, hermano? Había un hermano que vivía en Estados Unidos, si puede hablar fuerte. La formación de la imagen, exactamente. La formación o la creación de la imagen. Eso era lo que iban a presentar en ese estudio. Qué interesante, para ellos había ya una formación de la imagen de la bestia. Y vuelven otra vez al edicto. Dicen, les dijimos del edicto. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó el edicto? A ver si es cierto que estamos poniendo atención. ¿Cómo comenzó el edicto, hermanos? ¿Se garantizaba la libertad de culto en el edicto de Milán? Sí. Para los pioneros en sí, dice, ¿era algo bueno? Sí. Muy bien. Pero después, ¿qué pasó? ¿Quién interpretó mal ese edicto? La Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica. Muy bien. Y luego dice, al decretarse y concederse de forma absoluta la libertad de religión y culto sin interferencia alguna del Estado, este acto representó la rendición formal del poder imperial romano. Vean qué interesante, al principio anunciado por Jesús. ¿Cuál fue el principio anunciado por Jesús cuando le enseñaron la moneda? ¿Cómo, hermano? Separación iglesia-Estado. Le dijo, ¿de quién es la inscripción? ¿De César? Pues dale a César lo que es de César, y a Dios. Y los pioneros dijeron, eso que pasó en el 313 fue una rendición del Imperio Romano a los principios, dice, anunciado por Jesús y mantenido por sus discípulos durante 280 años contra todo el poder que el Imperio Romano pudiera emplear para suprimirlo. ¿Cuál era? El principio de la separación total de la religión y del Estado. Los pioneros lo estudiaron mucho a detalle, hermano, por eso hacemos énfasis, porque dice, queremos entender la formación de la imagen de la bestia, vayamos a la formación del papado, de la primera bestia.
es perfectamente evidente, dice, el Estado romano se encontraba exactamente igual a quién, hermanos. En el 303 el Imperio Romano estaba semejante a quién, dicen los pioneros en la Review and Herald de mayo del 15 de 1900. ¿A quién estaban igual, hermanos? A los Estados Unidos. Al formar el gobierno nacional con su separación total y constitucional de la religión y el Estado. Aquí como allí, la ley suprema del Estado, ¿qué es lo que hacía la ley suprema del Estado? Desautorizaba la autoridad en materia de religión y culto. Ese es el único ejemplo, dicen los pioneros. Queremos recordarle porque dijeron, no había ninguna nación que desde su inicio fuera así. Pero hay un ejemplo, dice, y es en el Roma, en el Imperio Romano. ¿En qué época? En el 313. ¿Por qué? Porque hubo un edicto, el edicto de Milán. ¿Y qué se legisló? Separación de iglesia y Estado en el Imperio Romano. Dice, ese es el único ejemplo que se asemeja a los Estados Unidos. Es cierto que en ese caso antiguo el principio fue inmediatamente, ¿qué, hermanos? ¿Qué fue? ¿Qué dice? Subvertido. ¿Alguien sabe qué significa subvertir? En palabras simples podemos decir que fue alterado, que fue cambiado en poco tiempo. Y dice, los resultados apropiados de esa ley suprema fueron destruidos ¿por quién, hermanos? ¿Por quién? Que pudo, por la necesidad política del Estado, imponerse al Estado. Esta es otra palabra clave. La iglesia apóstata, que interpretó la ley, con el tiempo que logró, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Y en qué momento se impuso la iglesia sobre el Estado? La iglesia católica. ¿En qué año de la historia se impuso la iglesia sobre el Estado? ¿En qué año, hermanos adventistas? Del movimiento historicistas, hermanos. ¿En cuál, hermanos? En el 538. Y en el capítulo 17 se señala a una mujer embriagada de los santos montada sobre quién. Eso es lo que representa la iglesia por encima del poder romano. Ya no unida, ya no haciendo acuerdos, ya no diciendo ¿qué te parece si hacemos esto? No, ahora la iglesia ¿qué hacía? Haz esto, haz el otro, persigue, este es hereje, este no crea el credo de Nicea, este no crea el otro credo del otro, y este no crea el otro credo, persíguelos. Por eso los arrianos dejaron de existir, por eso los ostrogodos, los érulos y los vándalos fueron extinguiéndose, porque cada vez más la iglesia iba uniéndose e imponiéndose sobre el Estado. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, es igualmente cierto que si bien en este caso moderno la libertad garantizada por la ley suprema del Estado ha durado más, dicen ellos, en Estados Unidos ha durado más que la que se permitía antiguamente. Es igual de cierto que dice que aquí, hablando de Estados Unidos, decían ellos, es igual de cierto que aquí también, ¿qué ha pasado? Se ha subvertido. Ya no se ha mantenido, dicen. 1900 estaban diciendo. En aquel caso antiguo, como hemos visto, el principio se subvirtió al interpretar en la ley suprema un significado que a primera vista no existía. Y en este caso moderno, el principio también se ha subvertido al interpretar la ley suprema. ¿En qué año ya se había malinterpretado la ley de los Estados Unidos, hermanos? Bueno, en la publicación para ellos 1900 decía, aquí ya estamos viviendo eso. En Estados Unidos ya la separación de la iglesia y del Estado ya no existe. La ley que garantizaba la separación de la iglesia y del Estado, ellos comenzaron a decir, se ha perdido. Y esto es una señal que tiene que ver con la formación de la imagen de la bestia. Y siguen diciendo,
la ley suprema de los Estados Unidos establecía que ninguna prueba religiosa debía exigirse jamás como requisito para ningún cargo o cargo público en el país. No exigía. Que el Congreso no debía promulgar ninguna ley que estableciera una religión ni prohibiera su libre ejercicio. Y que el gobierno de los Estados Unidos no se funda en ningún sentido. ¿En qué no se funda, hermanos? Hermanos, si en Estados Unidos en 1789 garantizaba la separación de la iglesia y Estado, se podía decir que la nación era una nación cristiana. Si existía la separación de iglesia y Estado, ¿se podía decir? ¿Seguros, hermanitos? Ok, dice, mediante una interpretación, el 29 de febrero de 1892, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que el significado de la Constitución de los Estados Unidos era la voz de todo el pueblo de esta nación, expresando con claridad que esta es una nación religiosa. ¿Estaba bien o estaba mal? Porque ustedes dijeron que sí estaba bien. ¿Estaba bien o estaba mal? El alto nivel de la Corte de los Estados Unidos, que se encargaba de identificar las leyes si estaban correctas, declaró el 29 de febrero de 1892 que la nación que era, hermanos, religiosa, y que por lo tanto esta era una nación cristiana, y que el establecimiento de una religión cristiana fue uno de los propósitos de quienes redactaron la Constitución y formularon la nación. Yo sé que estamos cansados, hermanos. Vamos a pedirle a Dios fuerza, y voy a hacer esta pregunta. ¿Esto que estaba ocurriendo en 1892 era correcto o incorrecto, hermanos? Que el máximo poder de la ley, en la Suprema Corte, ¿verdad?, de los Estados Unidos, dijeran: oigan, leí la Constitución otra vez y resulta que la primera enmienda realmente lo que dice es que somos una religión cristiana. ¿Estaba bien o estaba mal, hermanos? ¿Bien o mal, hermanos? Mal. ¿Por qué estaba mal, hermanos? Porque se estaba favoreciendo a una religión en especial en los Estados Unidos. ¿O nada más existe el cristianismo en Estados Unidos de América? ¿No? Y cuando se dijo en 1892 que la religión era cristiana, comenzó en Estados Unidos a darse muy fuertemente, a las claras, la unión ¿de qué? De la iglesia y del Estado. Ya no era de forma estatal, de un estado aquí o otro estado allá. Ahora era la Suprema Corte de los Estados Unidos la que estaba diciendo que la nación era religiosa y en específico era cristiana. ¿Y qué pasaría con el ateo? ¿Y qué pasaría con el gnóstico? ¿Qué pasaría con el católico, por ejemplo? Aunque ellos estaban también detrás de todo eso. ¿Qué pasarían con los musulmanes, por ejemplo? ¿Qué dirían? No nos importa, esta nación es cristiana. ¿Se dan cuenta que pasó algo similar que al edicto de Milán? El edicto de Milán separaba la iglesia y del Estado, pero los principales de la iglesia, los apóstatas, dijeron: no, con esto podemos favorecer a la iglesia católica. Y lo lograron, interpretaron la ley a su favor. Y en 1892, una interpretación, dice, mediante una interpretación, se declaró a la nación de Estados Unidos, ¿cómo se declaró, hermanos? Cristiana, religiosa, exactamente. Hermanos, ¿cuánto tiempo me queda? Es que me quedan 30 minutos. Gracias, hermano. Y ellos van avanzando en su lección y dice, como vimos en el estudio de la semana pasada, sobre ese antiguo procedimiento. ¿Cuál fue el antiguo procedimiento? Unión, iglesia y Estado. La autoridad suprema del Estado tuvo que decidir en breve quiénes eran cristianos. Y la decisión fue
que solo aquellos de la Iglesia Católica eran cristianos. Ahí está hablando del Edicto de Milán. Y a los ojos del Estado, y a continuación, el Estado tuvo que decidir quiénes eran cristianos católicos, y decidió que solo eran cristianos católicos. ¿Quiénes, hermanos? Aquellos que estaban en comunión con ¿quién? Y si usted en esa época, en el Edicto de Milán, no tenía comunión, pues usted no era católico, usted no era cristiano. Y aunque un edicto le favorecía adorar a Dios con base a su convicción, decían los católicos: hey, espérate, este edicto me está garantizando la libertad. A mí, a ti que no tienes comunión con el obispo de Roma, nomás no. Pero tan pronto, ahora trasladando el caso a la nación de los Estados Unidos, pero tan pronto como la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿qué hizo, hermanos? Interpretó. ¿En qué año? ¿En qué año la interpretó, hermanos? 1800, aquí está la fecha, hermanos, miren, 29 de febrero de 1892. ¿Qué hizo la Corte, hermanos? Interpretó la Constitución. Tan pronto como la Corte rechazó así el principio, ¿qué rechazó el principio, hermanos? De la Reforma, y aceptó, ¿qué otro principio aceptó en Estados Unidos? El principio católico. ¿Cuál es el principio católico, hermanos? Unión, iglesia, Estado. Vamos a avanzar. Miren, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Todavía avanzamos. Muy bien, vamos a hacer el resumen hasta aquí, con esta infografía. En 1776, ¿qué ganó Estados Unidos, hermanos? ¿Qué logró? La independencia. Pero en 1789, ¿qué fue lo que se logró, hermanos? A ver si es cierto que estamos poniendo atención. ¿Qué se logró en Estados Unidos en 1789? ¿Y qué garantizaba la primera enmienda de los Estados Unidos? La separación de la iglesia y del Estado. Es muy impresionante cuando uno va a la historia, hermanos. No, por el tiempo no tengo el tiempo para presentarlos. Pero ustedes conocen esta fecha. ¿En qué año comenzó a predicarse con mucha fuerza que Cristo vendría? ¿Cuándo fue el primer chasco, hermanos? En marzo. ¿Y en el verano? En el otoño, el segundo chasco. Y es muy interesante, hermano, cuando uno va a la historia, porque dice que en esa época se estaba buscando, ¿qué? En 1845, hermanos. ¿Qué se buscaba en Estados Unidos para esa época? ¿Ustedes lo sabían eso? Yo no lo sabía, hermano. Pero cuando me puse a estudiar este tema, dije, qué tremendo. Ahora entiendo por qué la sierva del Señor dice en 1844, ahora estamos viviendo, ¿qué dice? Bajo la proclamación de qué mensaje. No estamos, a ver, bajo el mensaje del tercer ángel. ¿En qué año? 1844. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia, ¿a quién? A su imagen, y recibe ¿qué? ¡Qué impresionante! Dios levantó a un pueblo para advertir de lo que el hombre, el diablo, estaba tratando de hacer en su época. Y por eso Dios levanta a ese pueblo con el mensaje de los tres ángeles. Y para 1844, entendiendo que ya estaban viviendo en la proclamación del mensaje del tercer ángel, que nos advertía en esa época de la bestia, de su imagen, de la marca, de su número. ¿No les parece eso impresionante, hermanos? Por eso en 1888, hermanos, que es lo que más conocemos, ¿qué iba a pasar en 1888, hermanos? ¿Qué ocurrió? Hubo un movimiento de temperancia, hubo un movimiento de nacionalismo cristiano, y llamaba a esto, hermanos. ¿A qué llamaba en 1888? A una ley dominical. ¿Y quién fue el que se presentó para argumentar que eso estaba en contra de la Constitución? ¿Qué pionero, hermanos? Alonzo Trevor Jones.
Y ese hermano, dice la historia, que el 29 de febrero de 1892, días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que la religión era cristiana, en cuanto comenzó a leer, dice, él comenzó a predicar algo importante. Él comenzó a decir que la imagen de la bestia ya se había formado. Y por esa declaración, hermanos, por esa declaración, se pusieron a estudiar con el pionero Smith años después para comprender qué era lo que estaba pasando, si eso tenía que ver o no con la formación de la imagen de la bestia. Y los escritos que estamos leyendo son los escritos que ellos redactaron y que, como hemos visto hasta ahorita, ¿qué han dicho? ¿Eso qué significa, hermanos? El hecho de que la Corte Suprema haya declarado en Estados Unidos en 1892 que la religión en Estados Unidos, la nación era cristiana, ¿qué significaba, hermanos? La unión iglesia-estado. Y la cita decía que esto era el surgimiento de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la cita? ¿Qué nos dice, hermano? Que es la formación de la imagen de la bestia. Entonces, estos pioneros comenzaron a estudiar de 1892, avanzaron hasta 1900, que son los escritos que hemos estado compartiendo, que la formación de la imagen de la bestia había tenido un principio. ¿En qué año, hermano? 1800. ¿Qué había pasado con la imagen de la bestia? Ya se había formado. Vamos a entender qué es lo que se había formado, ¿sí? ¿Qué es esa formación de lo que ellos hablaban? Vamos a entenderla. Vamos a seguir. Él declaró lo siguiente en la Conferencia General de 1893. Él hizo esta declaración. Ahora, ¿qué fue lo que dice? Dice, vamos a estar atentos, para que pongamos atención. Dice, a partir de las evidencias proporcionadas anoche, se puede ver claramente que el gobierno de los Estados Unidos está ahora ¿en qué manos? De una jerarquía. ¿No fue lo mismo que decía en los escritos posteriores de 1900? Que hubo una jerarquía que controló la ley en el Edicto de Milán y así en Estados Unidos. Ya lo había dicho en 1893. Dice, avanzo, hermanos, porque el tiempo se me acaba. Se acabó. ¿Qué dice el hermano Jones en esa época? ¿Qué se había acabado, hermanos? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para quién. ¿Qué es una democracia? Es eso, hermanos. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, es decir, que el pueblo es el que elige a votados y esos votados servirán al pueblo. ¿Qué decía A.T. Jones en 1893? ¿Eso qué? Se acabó. ¿Cuánto es, hermana? Ay, es que estoy miope, hermana. 40. Ok. Y dice, la autoridad del gobierno emana del pueblo, tal como prescribe la Constitución. Y un gobierno regulado por la Constitución pertenece al pasado. Se ha pisoteado la Constitución y ahora se la ignora, dice el pionero en esta época. Cuando esto sucede, cuando hasta la propia Constitución es denigrada y excluida de las deliberaciones de un comité del Congreso, cuya única autoridad emana de la Constitución, para recibir a cambio esa otra cosa, entonces, ¿dónde ha llegado el gobierno? ¿A qué punto ha llegado? ¿En manos de quién está? Dice que estaba la conferencia general, ahí, hermanos, estaban en su reunión como en la nuestra. Ay, Dios mío, se conmovió. Espérenme, hermanitos. Dice, el hermano Jones preguntaba en esa época, ¿en manos de quién está ahora el gobierno? Y ellos, la audiencia, mire, qué impresionante, la audiencia respondía, la audiencia, los hermanos, así como ustedes, estaban atentos. Y cuando el pionero T. Jones le pregunta, oye, hermanos,
¿Dónde ha llegado el gobierno? ¿A qué punto ha llegado? ¿En manos de quién está? ¿Qué dice que dijeron algunos de la audiencia? En las manos de la iglesia. Y como hemos visto hasta aquí, hermanos, para que la imagen se forme, dice la sierva del Señor, debe de unirse la iglesia y el Estado. En 1900 los pioneros dicen, hay que estudiar, como dice el escrito de la misma hermana White, cómo se forma el papado. Y se dieron cuenta que va primero, ¿qué es lo primero que surge? La unión de la iglesia y del Estado. Y después de esta unión, la iglesia se encima por el Estado. Eso es el papado. Y entonces, ¿qué pasará en Estados Unidos? Unión de iglesia y Estado. Pero llegará el momento donde la iglesia domine ¿a quién? ¿En qué momento estamos viviendo hoy entonces? En Estados Unidos. ¿En la unión de qué? ¿Y eso cómo le llamaban los pioneros? La formación de la imagen de la bestia. Dice, eso es la formación de la imagen de la bestia. ¿Sí lo vemos, hermanos? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ok, avanzamos. Miren, la sierva del Señor dice que es la apostasía, como vemos. La apostasía trae por resultado la unión de la iglesia y del Estado, y vuelve a decir ella lo mismo. De hecho, cuando estudié estas partes y lo comparé con el capítulo de la hermana White del conflicto de los siglos, Estados Unidos en la profecía, prácticamente lo que los pioneros hicieron fue comprender ese capítulo, ponerle mucha historia para entender la formación del papado, para entender el establecimiento del papado y para comprender así también la formación y el establecimiento de la imagen de la bestia, hermanos. Ahora, se preguntarán, hermanos, entonces, ¿qué estamos viviendo? Ya hemos dado la respuesta, pero ¿qué estamos viviendo? Miren, aquí está otra revista, mayo 29. Una cita muy impresionante, una declaración introductoria importante. ¿Qué dice, hermanos? La bestia, ¿qué dice? Se creó. Ahora, preguntémosles a los pioneros en esa época cómo se creó. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se creó la bestia, hermanos? Eso entendían ellos, que el papado se creó ¿de qué? De la unión iglesia-estado, de la iglesia apóstata, ¿con quién? Con el Estado romano. Y eso dio paso, ¿verdad?, al establecimiento del papado. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy, hermanos? Esta declaración es muy simple y muy sencilla. Si en el Imperio Romano, en la primera vez, o el papado se creó de la unión de la iglesia y del Estado, hoy, ¿qué podemos decir en Estados Unidos? ¿Se creó la imagen de la bestia? ¿Sí o no? Vean la cita, 1900, los dos pioneros que tenían opiniones un tanto diferentes, pero cuando se pusieron a estudiar, escribieron esto. ¿Qué dice? Vamos a leerle esta frase muy clara y contundente. La bestia, ¿qué pasó, hermano? Vamos a leerlo todos porque como que me están durmiendo. La bestia que se creó en el Imperio Romano, se creó en la unión de una iglesia apóstata con el Estado romano. ¿Sí lo entendemos hasta ahí, hermanos? ¿Se formó la imagen entonces en 1892? ¿Se creó? Sí, hermanos. Ahora, los pioneros entendieron que eso era la formación de la imagen. Así se creó, dice, ¿quién? Así se creó la bestia. Así la legislación dominical, porque después, acuérdense, 321 vino una legislación dominical, fue el medio principal, la clave misma, ¿en qué dice? En la creación de la bestia. Y ante los ojos de todas las personas hoy en día, la legislación dominical está empleando exactamente de la misma manera, porque deben de saber que en 1893 hubo otra nueva ley dominical que se buscaba en Estados Unidos, y hubo un cierre
en esa época en muchos estados, específicamente en Chicago. Se cerró en el domingo por orden de la Suprema Corte. Ahorita les platico rápidamente eso. Y dice, y no puede ser otra cosa que la creación de ¿qué, hermanos? 1893, eso ya había pasado, 1892. ¿Eso qué significaba? El hecho de que la Suprema Corte de los Estados Unidos había declarado a la nación de los Estados Unidos una religión cristiana. ¿Eso qué era, hermanos? ¿Qué dice? La creación de la imagen de la bestia, era muy claro para ellos. En una palabra dice, la bestia significa alcanzar la justicia, la salvación y el reino de Dios, ¿mediante qué? Mediante las, ¿qué, hermanos? Leyes y las obras de la carne, y el domingo, ¿qué es? Su señal. Por eso el mensaje dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora. Ahora, hermanos, si hemos entendido hasta aquí, si me he dado a explicar, si me han seguido hasta aquí, hermanos, vamos a leer y cerrar con estos pasajes bíblicos. La Biblia dice que de Estados Unidos, ¿qué va a suceder, hermanos? Dice, la bestia, la segunda bestia, ¿qué hace? Manda ¿a quién? A que hagan ¿qué? Hermanos, en el versículo 14 se dice que la imagen tiene vida. Leamos, ¿tiene vida la imagen de la bestia? ¿Qué es lo que simplemente se hace? Se forma la imagen. ¿Sí lo vemos? Se crea, como la bestia se creó en el edicto de Milán, se creó el papado, la bestia. ¿En dónde dice que tendrá vida la imagen de la bestia, hermanos? Versículo 15. Y le fue dado que diese ¿qué? Y cuando recibe ese espíritu, ¿qué hace la imagen de la bestia, hermanos? ¿Qué hace, hermanos? Antes hablaba. En el verso 14 hablaba. ¿Por qué no hablaba, hermanos? ¿Porque qué, hermano? No tenía espíritu, ¿verdad? Entonces la Biblia nos está diciendo que la formación de la imagen de la bestia consta de dos etapas importantes. Primero se crea la unión iglesia-estado, se forma, esa es la imagen. Pero ahora, ¿qué le falta, hermano Néstor? ¿Lo puede decir fuerte, hermano? El espíritu de vida. ¿A quién están copiando aquí, hermanos? A la creación de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces se forma el cuerpo, que es la unión de la iglesia y del Estado, que ya se formó en 1892. Pero ¿qué le falta a la imagen de la bestia, hermanos? El espíritu de vida. Y cuando tenga el espíritu de vida, ¿qué va a hacer? Dice la Escritura, hermanos. ¿Qué va a hacer? Va a hablar. Y cuando hable, ¿qué es lo que va a hacer esa imagen de la bestia? Va a obligar a cualquiera que no le adore, que sean ¿qué? Muertos. Y después, ¿qué más sigue de acuerdo a la Escritura? Que se establezca la marca de la bestia, como vino la historia del Imperio Romano. ¿Sí lo vemos hasta aquí, hermanos? Entonces estamos viviendo en la época donde la imagen se ha formado. El cuerpo, que es la unión de la iglesia y del Estado, se ha formado. Esa es la formación. Pero ¿qué le está faltando, hermanos? El espíritu de vida. Miren, esta cita es muy interesante. Esto nos va a decir el momento cuando esa imagen comience a hablar, cuando tenga vida. Para que los Estados Unidos formen, ¿qué dice? El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Yo les decía hace un rato, hermanos, pongan atención de estas palabras. En el edicto de Milán, ¿qué había? Unión, iglesia y Estado. Pero después la iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? ¿Dominó a quién? ¿En qué año la iglesia dominó al Estado? La iglesia apóstata cristiana. En el 538. Eso la Biblia y los pioneros y el espíritu de profecía le llama el establecimiento ¿de quién? Del papado.
Entonces la cita nos está diciendo, cuando la imagen tenga vida, comience a hablar, porque va a dominar al gobierno civil. Y va a emplearse, dice, ¿para qué? Por la iglesia, para cumplir sus fines. Esta otra cita importante. 1884 fueron una de las primeras declaraciones de la sierva del Señor. 1888 se mantuvo ligeramente diferente, y de ahí se mantuvo hasta la edición de 1911 del Conflicto de los Siglos. Y ella dice lo siguiente, entendamos la cita, hermanos. La imagen de la bestia representa, ¿qué, hermanos? Que se va a desarrollar cuando las iglesias apóstatas busquen la ayuda del poder civil. ¿Para qué? Le pregunto, ¿aquí está hablando del momento en el que se unen o cuando la iglesia domina al Estado? ¿Cuándo, hermano? Cuando la iglesia domina al Estado. Amén, hermano. Y cuando la iglesia domina al Estado, la imagen se habrá formado con la vida que dice la Escritura. Tendrá la vida que dice la Escritura. Y entonces dice, hermanos, voy a avanzar. Ahorita regresamos a esta cita. A ver ya. Esto, miren. Para que entendamos qué significa el hablar en Estados Unidos. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a leerlo todos. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Cuando la imagen hable es porque ya habrá tomado el control en Estados Unidos de las autoridades, ¿qué dice aquí? Y judiciales. Tendrá vida la imagen de la bestia. Y entonces, ¿qué va a hacer? Desmentir los principios pacíficos y liberales que tenía la nación. ¿Cuánto tiempo me queda, hermana? ¿Todavía 40 más? 30 más. Hoy me están haciendo muchos favores. Miren, hermanos, entonces voy a aprovechar el tiempo. Un resumen hasta aquí, hermanos. Voy a ir cerrando porque sé que se cansa uno estar ahí. En la bestia, la primera bestia surge de la unión iglesia-estado. De esa unión se forma, se crea la bestia. Y de una interpretación de una ley es como pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado? ¿Qué es lo que el pionero Jones entendía que se había formado? Un cuerpo. Un cuerpo se había formado. El verso 14 dice, y se hizo, se le manda a hacer una imagen. ¿Tiene vida en el verso 14, hermanos? No. ¿Cuándo tiene vida? Verso 15, y se le dio aliento para que hablase. Entonces, hoy se ha formado, hoy estamos viendo, hermanos, 2025, como los pioneros adventistas creían, que la imagen se formó, el cuerpo se formó. ¿Qué es el cuerpo? La unión de la iglesia-estado. ¿Esa unidad existe en Estados Unidos, sí o no? Es innegable. ¿Quién puede negar que en Estados Unidos se han unido la iglesia y el Estado? ¿Alguien hoy lo puede negar, hermanos? No. Pero ¿qué le falta a ese cuerpo? El aliento de vida. La Escritura dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen para que, ¿qué? Hable. Y como vimos, el hablar, ¿qué representa? Dominar las autoridades legislativas y judiciales. Cuando la imagen tenga vida, hermanos, la iglesia, ¿qué iglesia? Por cierto, hermanos, en Estados Unidos, la iglesia protestante apóstata va a dominar ¿a quién? Tiene vida y puede hablar. Ahora, miren, contexto histórico rápidamente, para que entendamos más, aprovechando el tiempo que se me dio. 1893, ¿en qué año fue promulgado
por la Suprema Corte que la nación de Estados Unidos era cristiana. ¿En qué año, hermanos? 1892, 29 de febrero. No sé si se alcanza a ver aquí. No, ¿verdad? Dice Exposición Mundial Colombiana. ¿De qué año? Hermanos, ¿en qué año se descubrió América? No es broma, es una pregunta seria del tema. 1400. Bueno, eso es lo que así dice la historia, ¿no? Que lo descubrieron, porque ya había personas acá. Pero es 1492. 1892. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos siglos? 4, ¿verdad? 4 siglos después, en Estados Unidos se dijo que la nación era una religión cristiana. La nación era cristiana, era religiosa. 1893 se preguntaban lo siguiente: oigan, ¿qué vamos a hacer? Como somos una nación cristiana, en esta exposición que va a representar los 4 siglos del descubrimiento de América, en esa feria, ¿se abrirán los domingos? Se preguntaban en Estados Unidos. Pero como ya la Suprema Corte había dicho que era cristiana, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron, hermanos? Cerraron. Y esa exposición que tiene ahí, se pueden ustedes meterse a eso, tiene un poco de historia. Cerraron. Pero no solo cerraron. Miren, aquí está un artículo muy interesante. Este es el título, por este autor. ¿Cómo? Ay, no está en español. Aquí dice, miren, aquí está en español. ¿Qué dice ahí, hermanos? Domingos en la feria, Iowa, ¿y qué dice? ¿En qué año? Ahora, ¿qué pasaba en esa época, hermanos? Este autor lo hace años después, casi 60 años después, 70 años después. Y dice, a finales del siglo XIX, cuando se planeaba el 4º centenario de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, una gran feria internacional en Estados Unidos, con una gran feria. La feria se vio envuelta en un debate cada vez más enconado sobre si la exposición abriría ¿qué día? Si abrirían los domingos. ¿Le estaba tocando ver eso a los pioneros? ¿Sí o no? Sí, por eso los escritos. Durante mucho tiempo las actividades dominicales de los estadounidenses habían estado ¿cómo? Hermanos, es que las cámaras legislativas decían, oigan, hay que guardar el domingo. ¿Qué hacía la Suprema Corte? Decía, no, eso es inconstitucional, eso no se puede hacer. Pero ¿cuándo cambió la Corte? ¿En qué año? 1892. Un año después dice, las leyes diferían de un estado a otro. En Iowa se castigaba ¿con qué, hermanos? En ese estado la imagen de la bestia tenía vida. Ahí se le estaba dando mucha vida. Perseguía con cárcel, dice, con una multa de $5. Pero ¿saben quiénes no eran perseguidos? Miren, la ley de Iowa, al igual que las leyes similares de la mayoría de los demás estados, eximía ¿a quién? ¿Cómo quiénes? Y los adventistas del séptimo día. Qué suertudos, ¿verdad? Pues podríamos pensar que sí, hermano. Pero con esa unidad, ¿qué pasaba? ¿Estaba bien o no? Si yo como adventista en esa época hubiera dicho, bueno, como yo guardo el sábado, la ley dice que los que sí guardan el sábado están libres. No, pues está bien. ¿Estaría yo bien o estaría mal? Estaría mal. Y entonces, hermanos, nos vamos a la historia actual. Ustedes han escuchado los temas inclusive de nuestro hermano Alejandro, que ha presentado al respecto de esto, que el partido republicano, hoy el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo se llama? Donald Trump, tiene un proyecto. Ese proyecto es una agenda, la Agenda 2025, y que busca hacer América grande otra vez. Pero no lo quiere hacer separado de la religión. Quiere hacerlo unido con la religión. Quiere estar así. Entonces, en el capítulo 18, este personaje, Jonathan Berry,
dice que a él le preocupa el rol de cada trabajador en los estadounidenses. Esto ya es 2025. Ahora, él propone, dice, necesitamos reformas necesarias, ¿verdad? Necesitamos ver qué ha pasado con estas reformas que hizo el gobierno de Biden, pero todo eso que hizo Biden, el antiguo presidente, ¿qué ha traído según ellos? Discriminar, ¿qué dice? Las posturas conservadoras y religiosas. Y vean lo que propone aquí en ese artículo, el capítulo 18 del proyecto de Estados Unidos. ¿Qué propone? ¿Quién quiere pasar? Bueno, lo leo rápido. ¿Qué dice aquí, hermanos? Descanso sabático. Oigan, pero si es un proyecto de gobierno, ¿pero qué está haciendo en el gobierno, su plan de trabajo? ¿A qué está metiendo? Un asunto religioso en el gobierno. ¿Está bien o está mal? Está mal. Y dice, Dios ordenó el ¿qué? Como día de descanso. Y hasta hace muy poco, la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante ¿qué? La regulación moral y legal del trabajo de ese día. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y secularismo, especialmente para los trabajadores de bajo ingreso. El Congreso, ahora, ¿a dónde se quiere mover todo esto, hermanos? ¿Dónde está en mente? Esto está en mente, no se ha ejecutado, soy claro. ¿En dónde está el proyecto? Dice, el Congreso debería fomentar el descanso comunitario, ¿qué dice? Para exigir que los trabajadores reciban el pago de tiempo y medio por las horas trabajadas. Ese día se convertiría en ¿qué? Excepto para los empleadores por una observancia religiosa, ¿qué dice? ¿Como quiénes? ¿Quiénes guardan el sábado del viernes, de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado? ¿Se parece a la ley de 1893, sí o no? ¿A quiénes eximían de la condena en Iowa? Lo voy a volver a poner. Los eximían a los judíos y adventistas porque guardaban el sábado. Hermanos, esto se parece a lo que pasó en el año 321. Fue un proceso muy tremendo. 321, ¿se acuerdan en qué consistía el edicto del día del sol? Lo leyó nuestro hermano Moisés. ¿En qué consistía? ¿Todos descansaban? Solo una parte descansaba. Y con el tiempo, ¿qué pasó? Todos descansaron. Se están haciendo preparativos en el gobierno actual para que el domingo sea el Shabbat, dicen ellos, de la Biblia. Y se está buscando, hermanos, que precisamente, dice el resultado, amplias opciones de trabajo que no requieren trabajar en sábado, de modo que las personas que desempeñen funciones, a veces sí requieran trabajar en sábado, puedan negociar directamente con su empleador para seguir el horario que deseen. Estamos muy pronto, hermanos, de ver que el cuerpo que se ha formado tenga vida y comience a hablar. ¿Cuándo? Estemos atentos a las señales. ¿Qué debemos hacer? Ponernos a cuentas con el Señor Jesús. Este tema no se trata de ser sensacional, se trata de reflexionar en dónde estamos, en qué momento de la profecía hemos llegado y tenemos que prepararnos. Porque hoy en la política norteamericana se está buscando los primeros pasos. Por eso es impresionante cómo entendieron los pioneros. Dice, primero vino la unión de la iglesia y del Estado. Ya que se dio esa ley, se interpretó por una ley, se interpretó mal esa ley, se da la unión de la iglesia y del Estado, y después, ¿qué se impone en el 321? La primera ley dominical. Y después se va sometiendo hasta que en el 425 se establece la ley dominical, que ahora sí mandaban a todos a descansar. Ya nada como esta ley que si eres judío, si eres adventista, no, aquí es la ley que se debía de guardar. Estamos viviendo ese proceso, hermanos.
Bueno, es que esta persona es el personaje que escribe ese capítulo, y hay un video en donde él dice: estoy investigando todo esto del domingo. Nos lleva hasta la época de Constantino, dice él. Miren qué interesante, hasta Constantino. En resumen, hermanos, voy a regresar para el resumen porque ya hay otras cosas que los hermanos van a presentar. Yo no las quiero presentar para no quitarle lo que ellos vayan a decir. Pero entonces vamos a resumir, hermanos. Vamos a resumir con estas dos para que pueda quedar lo más claro posible. En resumen, la Escritura dice: la bestia surgió o se formó por la unión de la iglesia y del Estado. ¿Cuándo se estableció? ¿Cuándo tuvo vida el papado? En el 538, cuando dominaba el papado, el catolicismo, al Estado. Y hoy estamos viviendo el momento donde en Estados Unidos hay un cuerpo formado. Ese cuerpo formado es la unión iglesia-Estado. ¿Qué le falta, dijimos? El espíritu de vida, lo dice la Escritura. Cuando tenga vida, ¿qué va a dominar? ¿Quién va a dominar a quién? La iglesia dominará al Estado. Y entonces, como dice la sierva del Señor, se habrá formado la imagen de la bestia. Ella se refiere al cuerpo con el aliento de vida, dice, se habrá formado. Y estamos muy cerca de vivir eso, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, y hasta aquí cerramos la presentación, hermanos. Vamos a orar, hermanos. ¿Les parece si oramos para terminar? Vamos a orar. Eterno Padre que está en los cielos, Señor, gracias por la palabra que nos presenta. Como decíamos hace un rato, Señor, no queremos solamente la teoría, Padre. Quisiéramos vivir en la realidad, en nuestra vida, en la práctica, sus promesas, Señor. Porque de nada servirá al final conocer todo esto, Señor, y no vivir su palabra. Ayúdenos a vivir su palabra, Padre. Que su justicia sea nuestra, Padre, y que podamos ser el reflejo de su carácter. Mientras en el mundo se presenta la formación de la imagen de la bestia, usted en su iglesia está formando un pueblo a su imagen y a su semejanza, Padre. Permítanos ser ese pueblo y ayúdenos a dar con firmeza los pasos hacia adelante que tengamos que realizar, Señor. Líbrenos de todo mal, Señor, y ayúdenos a avanzar como una iglesia, Padre. Tenemos muchos errores, tenemos muchos defectos, todos aquí de carácter, Padre. Pero denos de su Espíritu para que nos pula y podamos ser una iglesia ordenada, Señor, para predicar este poderoso evangelio. Nos ponemos en sus manos por rogárselo en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.